Estamos ahora con Carlos Gutiérrez. Él es reconocido consultor español en estrategias políticas en medios digitales, que está además aquí en el Perú para la primera cumbre latinoamericana de comunicación gubernamental. Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, gracias a vosotros por la invitación. ¿Primera vez que vienes por acá por el Perú o has estado anteriormente ya? No, ya he estado en veces anteriores también. Ok, cuéntanos un poquito. Vamos a hablar después de la primera cumbre latinoamericana, pero yo tenía algunas preguntas porque veía que efectivamente, ¿no? Especialista, miembro de la Asociación de Comunicación Política de España y que además manejó las redes en la campaña Obama Abroad Americas, y también estuviste a cargo de las redes sociales del Vaticano en Roma, tanto para el Papa Benedicto como para el Papa actual Francisco. Cuéntame un poquito, ¿cómo ves, no sé si has tenido ocasión de analizar en el Perú cómo viene el manejo de las redes sociales de nuestros políticos? No solamente en campaña, ¿no? Que se supone es un momento en el cual todo el mundo quiere utilizar, incluso contratan solamente para ese momento preciso, para las elecciones, algún consultor, pero yo digo, digamos, en los 365 días del año, que imagino que es el momento adecuado para usar las redes. Sí, además si hablamos del concepto de campaña permanente, constantemente los políticos tienen que estar buscando esa comunicación político-ciudadano. Evidentemente en campaña hemos visto que el uso fue evidentemente amplio, hubo mucha retransmisión online, sí. Analizamos en general, ¿no?, los comportamientos que hubo, mucho video, el tema de la fotografía, eventos en directo. En general en Perú yo creo que se está haciendo un buen uso, sí falta todavía mucho por avanzar. Creo que no todos los políticos han comprendido, o todos los funcionarios han entendido bien la importancia que tiene ese canal de comunicación que permite la horizontalidad entre el ciudadano y el político, de forma que también puede expresar sus inquietudes utilizando esos medios. Ya no es como antes la conversación, que tenías que pedir cita con el político para que te recibiera y que había todo un protocolo, sino que hoy en día la comunicación ha cambiado y es mucho más inmediata. Por lo tanto, también yo creo que tienen que capitalizar un poco más toda esa coyuntura y toda esa información para que les ayude pues en el proceso también de toma de decisiones. ¿Y cómo lo ves finalmente? ¿Cómo has visto aquí en el Perú que se utiliza este tema? ¿Crees que lo utilizan bien o que estamos, digamos, relegados en el buen uso de las redes sociales? Yo creo que todavía queda mucho por avanzar. Se ve que evidentemente Facebook es la red que más están utilizando aquí a nivel de comunicación política en Perú, pero todavía queda mucho por hacer. Y en el Twitter, porque aquí he visto que, por ejemplo, se ha hecho costumbre, sobre todo en la primera dama, ¿no? Los tweets de la primera dama, inmediatamente los líderes políticos, y ya no estoy hablando de campaña únicamente, de elecciones, sino en todo momento, pero para, digamos, lanzarse dardos más que todo, dardos que luego son rebotados por la prensa y a partir de ahí, ¿usted qué piensa de lo que dijo tal a través de Twitter? No sé si resulta del todo positivo, es decir, no es un buen manejo del Twitter, crear solamente dardos para que se generen, ¿no?, debates que por ahí son innecesarios. Bueno, yo creo que al final cuando estás hablando de comunicación de gobierno, si consigues a través de las redes un hueco en los medios masivos, que son los que imperan todavía hoy, como la televisión, la radio o prensa, estás consiguiendo el objetivo claro. Ok, que te rebotan un tuit finalmente es lo que uno espera, claro, que más allá de las redes sociales también rebota otra vez. Es conseguir impactar mucho más de la gente, que al final en redes hay un público todavía menor que en los medios masivos. Entonces al final haces tácticas que te permitan conseguir captar pues ese punto, ¿no?, de esa entrevista, esa encuesta, y fíjate, solo te ha costado lanzándolo un tuit en un momento adecuado, sabiendo qué es lo que quieres comunicar para conseguir ese objetivo. Carlos, no sé si es que estoy utilizando bien los conceptos, porque yo te pregunto por el manejo de redes, pero entiendo que son políticas, estrategias políticas en medios digitales. ¿Es mayormente las redes sociales o abarca más? O sea, cuando hablamos de comunicación digital, lo que estamos hablando es desde las plataformas que puede haber de movilización, de socialización. Si hablamos en gobierno, de participación ciudadana, que es lo que te permite todo el manejo y la minería de datos. Luego te diría que cuando vas a hacer cualquier estrategia digital tienes que tener otras disciplinas en cuenta. O sea, manejas encuestas, perfiles sociodemográficos, y con toda esa información ya empiezas a pensar cuál va a ser la estrategia de contenido para llegar al microsegmento. Y de forma que cuando tú ves, por ejemplo, una publicación determinada, sea con algo que te va a interesar, en un tono, en un lenguaje, en una forma, que las creatividades estén bien pensadas, qué colores estás utilizando según a qué zona te estás dirigiendo. Correcto. O sea, al final cuando pensamos en digital no podemos pensar solo en publico algo en Facebook y ya está. Al final es un conjunto de cómo capitalizamos todo lo que nos está dando Internet, tanto de información como la tecnología, y aplicarla a la sociedad a la que te diriges. ¿Quiénes son, digamos, clientes potenciales que podría obviamente apelar a una consultoría en estrategias políticas en medios digitales? Estoy pensando, por ejemplo, en el gobierno entrante. Es decir, porque cada ministro por ahí puede manejar, ¿no?, sus tweets, sus redes sociales, pero por ahí no hay una
una convergencia, una estrategia pues del nuevo gabinete, con el nuevo presidente. ¿Es factible también eso, a partir de ahí crear una estrategia? Bueno, esta va a ser ahora nuestra manera de comunicar en medios digitales. O sea, es fundamental que lo hagan. O sea, primero lo que plantearía es cómo los propios canales que tienes hoy de Perú desde presidencia, si les va a dar continuidad los gabinetes y va a ser el nuevo presidente y el nuevo gabinete quien va a continuar con esos canales oficiales que se crearon. Pero no hay eso, por ejemplo, porque son personales. O sea, yo pienso en el tuit de Pedro Cateriano, que es el primer ministro actual, y no hay nada parecido a tuit primer ministro. Si no es Pedro Cateriano, y sabemos que cuando él tuitea de su cuenta personal, lo hace también a nombre. ¿Eso es una criollada, una informalidad en el Perú? No, pero es que sí tienes de presidencia de Perú, tanto en Facebook como en Twitter, por ejemplo. Esa casi no se usa. Yo entiendo que pues sí tienen muchos seguidores y sí están publicando. Entonces es un tema de qué va a pasar dentro de 15 días. ¿Van a darles las claves y a dar un proyecto? Segundo, habría que hacer como una guía de buenos usos de cómo va a manejar el gabinete, cuáles van a ser las líneas de comunicación y, digamos, las cosas que tiene que haber en cuenta, porque habrá una línea de comunicación general que tendrán que manejar a nivel de digital seguramente, y luego cada ministerio tendrá que crear sus propias sublíneas de comunicación, uno, dependiendo en general de lo que pueda depender de presidencia, y dos, lo que cada gabinete tenga que ir comunicando desde el ministerio adecuado. Correcto. Cuáles son los protocolos, cómo van a responder. Y luego, si vemos la tendencia en el mundo a nivel de comunicación de gobierno, que es de lo que hablaremos en el evento el próximo día. A ver, cuéntame un poquito. Esa va a ser tu presentación, tu exposición. Exacto. O sea, yo en la cumbre latinoamericana que hay ahora el jueves y viernes en el Centro de Convenciones de Lima, de lo que voy a hablar es de la tendencia a nivel internacional que tienes. Por un lado, como político, los canales que tienen. Es decir, si en este caso pensamos en el presidente de Perú, cómo va a estar manejando su canal oficial para seguir comunicando desde el punto de vista de como presidente. Pero luego, aparte, vemos que la tendencia es también los canales oficiales. Es decir, cómo desde presidencia de Perú, desde el Palacio, van a estar comunicando y van a ser dos canales diferentes en los que las estrategias que debemos saber comunicativas y las acciones y el tipo de contenido también va a cambiar. O sea, no es una necesidad que sea que digamos que vayan de la mano. Podría ser justamente utilizarlo adrede como dos maneras distintas de comunicar, quizá una más formal, otra más personal, es decir, en las redes personales y en las que son oficiales. O sea, vas compensando. Por ejemplo, si yo voy a lanzar algo que se va a crear polémica, pues no lo voy a lanzar en el canal de la persona. Okay. Lo lanzo en el canal oficial de la institución y entonces los golpes los recibe antes la institución que el propio político en concreto, que colateralmente va a tener el impacto, pero te cubre. O sea, entonces lo que te decía, o sea, yo en este caso en la conferencia, en la cumbre del jueves y viernes, hablaré sobre este tema, pero va a haber otros muchos compañeros míos que van a hablar desde el punto de vista también de políticas públicas, de administración, de cómo mejorar la comunicación gubernamental y en el periodo que viene, porque además sabemos que hay un periodo también importante de cómo habrán hecho la gestión de expectativas. ¿En qué sentido? Pues si tú has hecho una gestión de expectativas en la que crees que la gente espera mucho... Sí, la gente normalmente debe esperar en los primeros 100 días, sobre todo el tema de seguridad ciudadana. ¿Qué se puede hacer ahí, por ejemplo? ¿Qué tipo de cosas se pueden comunicar para que se genere la sensación de que el nuevo gobierno entra y trabaja arduamente en ese tema que preocupa a todos los peruanos? Bueno, hay muchas acciones que puedes hacer, desde testimoniales con ciudadanos que dicen que ya han visto ya medidas que ha podido ejercer el nuevo gobierno en poco tiempo, con videos de personas, de niños jugando en un parque. O sea, hay muchas formas de comunicar que hay más seguridad en las calles de una manera colateral, bien sea con imágenes, con videos, con GIFs, con propios testimoniales, con los ciudadanos escribiendo y opinando que sí se sienten más seguros, si de repente, no sé, me invento, una página de participación ciudadana o de seguridad en la que puedan fotodenunciar cosas que están pasando desde el punto de vista anónimo y que entonces ya a raíz de eso están tomando medidas de control las autoridades. O sea, al final es cómo aprovechamos la tecnología y toda la información que el ciudadano tiene ganas de compartir para poder hacer eso. Puede ser también pensando mal que también se quiere usar, digamos, mucho la tecnología y colgar algunas cosas que en verdad no reflejan la realidad, pero obviamente dan también un tema de percepción, es decir, una percepción. Porque aquí fue curioso, cuando la delincuencia no estaba en su pico máximo, hubo un ministro que dijo, no, en verdad no estamos tan mal, pero la gente percibe que estamos. Podría ser lo contrario, utilizar las redes sociales para hacer que la gente perciba que estamos mejorando, pero por ahí los índices no necesariamente están disminuyendo. Bueno, ahí hay un tema y es que al final la percepción acaba siendo la realidad. Estamos hablando de cómo manejas comunicacionalmente las medidas que vayan a hacer. Sin duda, como hemos hablado antes, las redes son lo que son, siguen imperando los medios masivos y el ciudadano cada vez está más informado
informado, por lo tanto sí que tiene que haber una coherencia y una honestidad. Si tú al final al ciudadano lo mientes en tus primeros días, vas a perder muchísima credibilidad, no te compensa. Por lo tanto, yo entiendo que las acciones que estamos hablando que pueda haber a nivel de tierra, de gobierno, o las decisiones de cómo mejorar las medidas de seguridad, lo que harás después es cómo comunicarlas mejor y cómo capitalizas toda esa fuerza comunicativa que tienes, en este caso como candidato que fue y lo que trabajó a nivel digital, y como institución que tienes hoy en día unos canales que ya están creados. Veremos si va a haber esa transición o ese traspaso. ¿Cuáles son, Carlos, digamos, los países que están liderando el tema de utilizar los medios digitales para estrategias políticas, para hacer, digamos, más fácil que llegue la política a todos los ciudadanos? Bueno, yo creo que vemos muchísimos ejemplos en Estados Unidos, en Canadá, en España. Hemos visto acciones muy interesantes también en Francia. O sea, nosotros estamos investigando siempre, como en todo el mundo, ¿no?, para ver qué es lo que puedes extraer de conocimiento. ¿Qué papel crees que han jugado las redes sociales en la aparición de dos nuevos partidos en España, ¿no? Un sistema normalmente bipartidista, ¿no?, el PSOE, el PP, y la aparición de, bueno, Ciudadanos y Podemos. ¿Ha tenido algo que ver? Es decir, si las redes sociales hubiese sido más difícil que después de tantos años de bipartidismo hayan aparecido dos partidos a escala nacional. Claro, porque hay regional, siempre hay varios partidos. Pues habría que ver la historia de cada partido de los dos que estás hablando, ¿no? Pero sin duda está claro que el uso de las redes ha facilitado la intercomunicación entre la sociedad y entre los ciudadanos que han formado esos partidos, la gente que se ha sentido también vinculada con ellos, y de hecho en las propias movilizaciones, cuando tú analizas las últimas elecciones que hemos tenido recientemente en España, lo han utilizado mucho la tecnología para tratar de movilizar, de llegar el mensaje. Pero una cosa, digamos, es lo que decíamos acá, ¿no? La cantidad de seguidores que tienes en tu cuenta de Twitter, la cantidad de likes que te ponen en Facebook y la cantidad de gente que finalmente puedes convocar a una marcha donde obviamente sí hay un activismo político real. Claro, es que no tiene nada que ver. O sea, tú puedes tener 1 millón de seguidores y luego analizas y te encuentras que hay muchos que son perfiles falsos. Luego te encuentras otros que no son de tu ciudad o no son ni siquiera del país. Correcto. O sea, hay que analizar. Lo vimos cuando encuentras que hay muchos que son perfiles falsos. Luego te encuentras otros que no son de tu ciudad o no son ni siquiera del país. Correcto. O sea, hay que analizar. Lo vimos cuando se analizó el tema de la primavera árabe incluso, ¿no? Sí. Morozov escribía en uno de sus libros de cuánta gente realmente, cuántos tweets habían venido del país en concreto, cuántos venían de otras partes del mundo. Correcto. Carlos, tengo otro tema, porque aquí también en las elecciones se habló mucho de los trolls, ¿no? Digamos, es común que partidos políticos generen cuentas, contraten gente para, digamos, perjudicar al oponente político. ¿Es eso factible? ¿O lo hacen ciudadanos que de motu propio pues quieren entrar a la discusión, al debate, insultar? ¿O es una estrategia también de algunos políticos? Bueno, yo creo que hay de todo. O sea, sí hay evidentemente agencias profesionales que se dedican a hacer guerra sucia y a conseguir que haya determinados temas. Entonces, en el mercado tú podrías dar fe que hay consultoras que incluyen eso dentro de sus servicios. Sí, sin duda. O sea, igual que tienes granjas de bots y de tuiteros, al final también tienes formas de hacer ataques efectivos a nivel digital. El punto es cómo aprovechas la técnica para conseguir eso, ¿no? Correcto. Entonces sí hay agencias que están especializadas incluso en eso. Cómo agarras un tema que puede ser conflictivo para un político y consigues que se suba. Y lo que hablábamos, ¿no?, es lo que yo llamo los falsos trending topic. Cómo todavía puedes conseguir un falso trending topic que acabe siendo noticia, porque hay algún periodista que lo ve y dice, oye, vamos a investigar sobre esto. Correcto. E incluso han podido crear páginas web que sean paralelas, no tengan nada que ver, han podido crear noticias en diferentes medios de comunicación o blogs. O sea, igual que puedes hacer una estrategia positiva para seguir construyendo y mejorar la democracia, correcto, también puedes hacer cosas negativas para tal cual. Lo contrario. Carlos, con esa termino, porque también aquí vimos en una segunda vuelta por ahí una agrupación política que tenía una cierta ventaja hasta las últimas días, horas, ¿no?, de la elección final, pero en un momento también, digamos, muchos medios perciben que esa agrupación política decide un poco claudicar y dice, bueno, ya no vamos a asistir a medios, porque los medios nos atacan, nos denuncian, que por aquí, que por allá. ¿Es ese siempre un error per se en política, digamos, abandonar, ir al debate público, ir a entrevistas en una actitud de yo ya no los necesito, no voy a hablar, bueno, que finalmente la otra agrupación política ocupe el espacio que yo dejo vacío? ¿Ese es un error siempre o a veces se justifica? O sea, yo entiendo que cuando el partido Calas lo decidió sería por la parte de la estrategia que estarían aplicando. Si bien yo sí considero que hay que capitalizar todas las vías de comunicación que tenemos para poder hacerlas, porque nadie mejor que tú va a ser el que hable sobre ti mismo. O sea, lo vimos cuando un político decide publicar algo en Facebook, en Twitter, es su canal, se presupone que es lo oficial y la veracidad, ¿no? Que no va a haber interpretaciones de medios o de periodistas, es lo que es y punto. Pero yo creo que no hay que perder ninguna oportunidad que puedas. Si al final puedes comunicar bien, yo creo que hay que aprovecharlas.
Y como te decía, yo creo que todo esto que estamos debatiendo lo vamos a hablar en la cumbre 14 y 15 de latinoamericana. julio, entonces es el jueves y el viernes en el Centro de Convenciones Lima. Primera cumbre latinoamericana de comunicación gubernamental. Ahí estará Carlos Gutiérrez y muchos especialistas más en el tema. Un placer, Carlos. Gracias por estar Muchas acá. gracias. Os invito a que podáis visitar la página web Cumbre Latina 2016 si alguien quiere más información sobre la cumbre. Excelente, así será. Muchísimas gracias, Gracias Carlos. a ti. Vamos a hacer una pausa y regresamos con los titulares.